Llamamos distracción a todo aquello que desvía o desplaza la atención de un sujeto cuando éste debe atender algo específico, impidiendo que el propósito que pretende alcanzar no se cumpla o se demore. Seguro que todos hemos enfrentado distracciones entre nosotros y nuestras metas. Pues Pedro no fue la excepción. Él experimentó un momento exclusivo del que nadie más puede dar cuenta y fue el de caminar sobre el agua. Así haya sido momentáneamente o fugazmente, nadie le quita lo bailado. En este caso, la distracción desvió su atención, que estaba en Jesús, y lo llevó a ver el fenómeno natural que amenazaba con hundirlo en el mar, lo cual precipitó tal cosa. Leamos cómo describe Mateo este memorable momento en su Evangelio, capítulo 14, versículos 22 y hasta el 33, en la versión Nueva Traducción Viviente. Inmediatamente después, Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. En la escena, Jesús envía a sus discípulos en barco al otro lado del lago. Entre tanto, él despedía a la multitud y subía a orar a un cerro. En ese tramo de tiempo, una tormenta comenzó a azotar la barca que los transportaba. Tal tormenta se constituyó en el primer factor distractor que enfrentaron los discípulos, pues mientras el viento y el agua los acosaba, llegó Jesús caminando sobre el mar y ellos se llenaron de miedo pensando que era un fantasma. A veces las tormentas de la vida son tan fuertes que confundimos la intervención, la llegada de Dios trayendo respuestas, como algo que conflictúa mucho más la situación. Confundimos la cura con un agravante de la enfermedad. La situación nos perturba tanto, nos distrae tanto, que no vemos la salida aun cuando esté de frente a nosotros. Desconfiamos de todo y de todos. Podemos perder así oportunidades y dejar pasar situaciones que podían reversar momentos difíciles, momentos críticos. El segundo distractor lo enfrentó particularmente Pedro, aunque es justo reconocer que fue el único que se animó a validar la identidad de aquel que se acercaba caminando por las aguas. Incluso la forma de validación fue toda idea de Pedro. Esto de sugerir que fuera caminando hacia Jesús fue una idea que solo haría nido en la cabeza de este discípulo. Pero ese no fue el punto. El punto fue lo que vendría después. Cuando bajó de la barca, sintió la fuerza del viento sobre él. En ese punto, se llenó de miedo y comenzó a hundirse. A veces, cuando intentamos hacer cosas en obediencia a Jesús, perdiéndole de vista a Él, las circunstancias pueden abrumarnos hasta hundirnos, como le sucedió a Pedro. El llamado es a fijar nuestra mirada en Jesús y nunca poner en tela de juicio su palabra. Es justamente ello lo que nos hace perder la fe y perdernos en las situaciones difíciles. Queridos, ¿qué está provocando distracciones? ¿Qué nos quita o desvía la mirada de Jesús y nos hunde la vida? Afortunadamente hoy, Jesús, como en el caso de Pedro,
sigue con su mano extendida para asirnos y rescatarnos cualquiera que sea la circunstancia que estemos afrontando. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, hoy reconocemos que muchas son las cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante que eres tú. Ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti y entonces podremos enfrentar las circunstancias difíciles con valentía y podremos obedecerte a lo que nos digas, aun cuando todo se ponga difícil. Te damos gracias por tu palabra que ilumina nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir este podcast y sigamos juntos estudiando la palabra aquí en Razones para Vivir. Bendiciones y chao.